La clase número 1 tratará sobre evaluaciones y pruebas en secuelas de patologías musculoesqueléticas en miembro superior. El objetivo es que el alumno conozca las diferentes pruebas que le ayuden a facilitar el diagnóstico en las patologías musculoesqueléticas más frecuentes en miembro superior y que las pueda realizar e interpretar adecuadamente para un buen diagnóstico y así hacer un buen tratamiento ortoprotésico. El tipo de secuelas según la estructura afectada puede ser musculares o tendinosas, por ejemplo, una ruptura del manguito rotador o una contractura del bíceps en aquellos pacientes que mantienen una flexión de codo prolongada. Un ejemplo, los de parálisis cerebral o un paciente con trauma craneoencefálico que puedan presentar un patrón flexor de codo, puede presentar una contractura del bíceps. También en algunos pacientes pueden tener una tendinitis de codo, aquellos pacientes que hacen actividades manuales frecuentes o algunos deportes como el tenis o el golf. Son ejemplos de ellos. También pueden haber afectaciones óseas y articulares. Ejemplo, luxación de hombros. Por ejemplo, una persona que anda en motocicleta y sufre un accidente y cae con una hiperabducción del hombro, este se puede luxar, generándole no solo dolor, sino que puede presentar algunas lesiones, ya sea a nivel tendinal como también a nivel de los nervios. También puede presentar fracturas en el antebrazo, anquilosis en el codo, en pacientes que tienen esos patrones flexores prolongados, y ya no solo hay una contractura muscular, sino que presentan también una anquilosis a nivel de la articulación, es decir, que la articulación permanece soldada. Hay que diferenciar entre una contractura muscular con una anquilosis. La contractura muscular obviamente va a ser la disminución del arco de movilidad debido a una contractura, un acortamiento muscular. En cambio, una anquilosis va a ser la disminución del arco de movilidad por un problema a nivel articular. Es decir, que puede haber una soldadura en la articulación que evite que haya un movimiento. También podemos diferenciar la artrodesis quirúrgica que se puede realizar en algunos pacientes. Aquí el arco de movilidad va a ser por una soldadura prácticamente quirúrgica con un material de osteosíntesis, especialmente a nivel de la articulación, que va a restringir el movimiento. También pueden haber lesiones de plexo y de nervios periférico. La lesión de plexo braquial es una de las más comunes, ya sea a nivel obstétrico, es decir, cuando el niño nace, o por un traumatismo, por ejemplo, en las luxaciones de hombro, cuando aquellas no se han restablecido antes de las primeras 2 horas. Puede haber una lesión solo del nervio axilar o de todo el plexo braquial. También puede haber una lesión del nervio radial. Este se da bien frecuentemente en las fracturas de húmero a nivel del canal de torsión. Pueden haber otro tipo de lesiones de nervio periférico, especialmente compresivas. Otras también de índole laboral. Vamos a ver las pruebas de hombro. La primera prueba que vamos a evaluar es la prueba de Yobe. Esta evalúa la lesión del tendón del músculo supraespinoso, que es parte del manguito rotador. Aunque a veces las pruebas musculares o pruebas especiales de hombro no son bien específicas, nos puede orientar a qué tendón del manguito rotador puede presentarse. En este caso ponemos al paciente en sedestación especialmente o principalmente. El evaluador se va a colocar en la región posterior del paciente. Pedimos al paciente que haga una abducción de ambos hombros y una flexión con una rotación interna del hombro, codo y muñeca extendida. Y vamos a hacer una contrapresión nosotros hacia abajo. Si el paciente presenta dolor, va a ser positivo. Especialmente el dolor tiene que estar
en una abducción o presentarse en una abducción de los 90 grados, ¿verdad? También cuando el paciente no logra mantener la posición cuando se hace la contrarresistencia. Esto debido a dolor, no debido a debilidad, sino que debido a dolor el paciente no logra mantener esa postura. Otra prueba de hombro va a ser la prueba de infraespinoso, del tendón del músculo del infraespinoso. Aquí se va a valorar la lesión del tendón. Vamos a poner el paciente en sedestación con una flexión de codo a 90 grados, los hombros en aducción, y vamos a colocar nuestras manos en la parte externa de las manos del paciente. El paciente va a tratar de hacer una rotación externa de hombro, empujando nuestras manos, y nosotros vamos a hacer una contrapresión. Va a ser positivo si hay dolor. También la podemos hacer que el paciente evite que nosotros hagamos la rotación interna del hombro, y él va a tratar de hacer la rotación externa para evitar ese movimiento, y ahí va a presentar dolor, por el cual va a ser positiva nuestra prueba. Pruebas de hombro también son necesarias aquellas pruebas que nos miden la estabilidad del hombro. En esta vamos a hacer la prueba de cajón anterior y posterior. El paciente en sedestación, vamos a valorar la estabilidad del hombro o la inestabilidad que esto pueda presentar, colocando nuestra mano izquierda principalmente sobre el hombro a evaluar. Esto para mantener una fijación en el hombro. Con la otra mano a nivel del húmero proximal vamos a hacer un movimiento de anterior y posterior de hombro. Esta va a ser positiva cuando hay un desplazamiento claro de la articulación, ya sea a nivel anterior o a nivel posterior. Esto nos va a indicar una inestabilidad de hombro. Otra prueba a evaluar va a ser el signo de surco. Esto va a evaluar también la inestabilidad del hombro, principalmente cuando hay una debilidad del deltoides. También se puede valorar cuando hay una ruptura del supraespinoso. Aquí vamos a hacer una tracción del húmero hacia abajo. Si hay una lesión, vamos a observar que se presenta un surco a nivel del hombro, el cual nos va a indicar que la prueba es positiva y que hay una inestabilidad del hombro. Otro signo a evaluar es el signo de bursitis o bursitis subacromial. Vamos a ver que a nivel subacromial hay una bursa, y cuando ésta se inflama, se extiende o se llena de líquido, va a generar dolor. El paciente en sedestación le decimos que mantenga su hombro, que lo deje caer y que se mantenga tranquilo, relajado. Vamos a colocar nuestra mano sobre el hombro, y con los dedos vamos a tocar exactamente por debajo del acromio. Si presenta dolor el paciente, esto va a ser positivo a una bursitis subacromial. Otros signos y síntomas a considerar en las lesiones musculoesqueléticas del hombro va a ser la pérdida de la fuerza del hombro al elevarlo. Esto va a ser secundaria a una lesión del nervio axilar. Y como había explicado al principio, en aquellos pacientes que presentan una luxación del hombro, de la cabeza del húmero ha salido de la articulación, esta articulación, la cabeza del húmero, va a realizar una presión a nivel del nervio axilar. Si no se restablece esa articulación antes de las 2 horas, puede generar una lesión, ya sea permanente o un grado de lesión a nivel del nervio axilar. Esto va a traducir una pérdida de la fuerza muscular del deltoides, evitando que el paciente haga una flexión o una abducción
del hombro. Es bien importante aquí diferenciar si el paciente no puede elevar el hombro por debilidad o pérdida de fuerza o por que hay una limitación articular. Esto lo vamos a evaluar haciendo una movilización pasiva del hombro. Si nosotros sentimos una resistencia, el paciente puede ser que no logre elevar el hombro por la resistencia que éste presenta. Ahora bien, si no tenemos nosotros una resistencia al hacer la evaluación del arco de movilidad, puede ser que el paciente presente una debilidad o pérdida de la fuerza muscular del deltoides. Obviamente pueden surgir las dos cosas, tanto una debilidad por lesión del nervio como una limitación articular, o que haya una debilidad del deltoides sin que haya lesión del nervio axilar. Para ello necesitamos a veces hacer una electromiografía del deltoides y una velocidad de conducción del nervio axilar, una velocidad de conducción motora, para valorar la integridad del nervio. Si la pérdida de la fuerza muscular del hombro se acompaña con la pérdida de la fuerza de otros músculos del miembro superior, hay que considerar lesión del plexo braquial. Y no necesariamente tiene que ser debilidad de todo el miembro superior, porque hay que recordar que el plexo braquial tiene diferentes troncos y dependiendo del tronco que sea lesionado pueden ser los músculos que se acompañen en la debilidad. Obviamente también puede haber una lesión del plexo braquial que sea total. Pruebas de codo. La prueba de hiperextensión. Aquí se evalúa el aumento o la disminución de la movilidad articular y la presencia de dolor en el codo. Esto puede deberse ya sea a una alteración articular, una contractura muscular, una tendinitis que limite el movimiento por dolor o una distensión de los ligamentos. Aquí vamos a poner el paciente en sedestación con una flexión de codo y nosotros vamos a valorar la extensión de la misma. Aquí nosotros podemos presentar que haya una limitación articular, ya sea por una contractura muscular o por dolor, o por una alteración al nivel articular. Otra prueba es la prueba en varo y valgo. Aquí vamos a evaluar la estabilidad o inestabilidad articular del codo. Aquí vamos a valorar la lesión de los ligamentos colaterales, ya sea medial o lateral del codo. ¿Cómo la vamos a realizar? El paciente con una extensión de codo vamos a tomar con una mano, especialmente la derecha, el húmero o el brazo y a nivel del antebrazo con la otra mano y vamos a hacer movimientos tanto en varo como en valgo de codo. Si vemos un evidente aumento de la movilidad, ya sea en varo o en valgo, es que hay una inestabilidad del codo. Otra prueba de codo es la prueba de la silla. Aquí vamos a evaluar la epicondilitis lateral. Vamos a hacer que el paciente que esté en bipedestación tome por detrás una silla, colocando su brazo en pronación para agarrar la silla en el respaldo por el lado de encima. Al tratar de levantarla, el paciente va a sentir una aparición o aumento del dolor a nivel del epicóndilo lateral, lo cual va a indicar que la prueba es positiva. Esto se debe a un aumento, ya sea de la distensión de los músculos del extensor brachioradialis, tanto corto como largo, o una distensión de su tendón a nivel de la unión con el epicóndilo lateral. Otra prueba también para valorar el epicóndilo lateral es la prueba de Thompson o la del codo del tenista. El paciente va a mantener una extensión del codo y con la muñeca en extensión
y manteniendo la mano en puño. Primero el paciente va a mantener su codo en una semiflexión y nosotros vamos a extender el codo, siempre manteniendo la extensión de la muñeca y la mano en puño. Esto nos va a ayudar, a mantener la mano en puño, nos va a ayudar a que haya una disminución del acortamiento del extensor braquirradialis corto y largo. Cuando el paciente trate de hacer la extensión del codo, se va a presentar el dolor a nivel del epicóndilo lateral. La prueba de Mill es otra prueba para evaluar la epicondilitis lateral o codo del tenista. El paciente se va a mantener el brazo en pronación y muñeca en flexión. Este va a ser positivo si el paciente presenta dolor a nivel del epicóndilo lateral. Vamos a hacer también que el paciente haga la extensión del codo, ¿verdad? Y nosotros podemos tocar el epicóndilo lateral al momento que lo hace y el paciente va a sentir dolor. La prueba del golfista. Paciente en sedestación con una flexión de codo y muñeca. Vamos a hacer que el paciente extienda también el codo y nosotros vamos a hacer una contrapresión a flexionar un poco más la muñeca. Y vamos a hacer que el paciente trate de extender el codo en contrarresistencia. Va a ser positivo si presenta dolor a nivel del epicóndilo medial. Otra prueba que podemos realizar, pero ya a nivel de muñeca, va a ser la maniobra de Filkestein. Esta va a evaluar la tendinitis de Carbain. Vamos a hacer que el paciente haga una flexión con aducción del pulgar, con una ponencia, y cerrar los demás dedos haciendo un puño, abrazando con los demás dedos el pulgar. Vamos a hacer un movimiento hacia un movimiento cubital de la articulación de la muñeca y aquí el paciente va a presentar un dolor y en ocasiones crepitación en la apófisis teloide. He de hacerla con mucho cuidado porque es muy doloroso y a veces con solo el paciente haga la aducción con la flexión del pulgar va a generar dolor. Si ya con eso genera dolor, ya no es necesario hacer toda la prueba porque es muy, pero muy dolorosa. Otra prueba para la muñeca va a ser las pruebas que vamos a realizar para el síndrome del túnel del carpo. La primera va a ser Tinel, donde cual con un martillo de reflejos vamos a hacer un golpe moderado a nivel del túnel del carpo. Un poquito medial, dirigiéndose un poquito dirigiéndose a radial de la muñeca. Ese lo hacemos muy cubital, es el nervio cubital el que vamos a estimular. Lo hacemos un poquito más radial, es decir, hacia el pulgar, dirigiéndonos más al lado radial del tendón del palmar menor. Al hacer un golpeteo con el martillo de reflejo, se va a generar un dolor tipo electricidad que se va a dirigir hacia el índice, pulgar y dedo medio especialmente. Eso va a ser positivo, un Tinel positivo, indicativo a síndrome del túnel del carpo. Otra valoración que podemos hacer es el Fallen, la prueba de Fallen, colocando los codos a 90 y las muñecas flexionadas, tocando cada muñeca en su parte dorsal y manteniendo siempre la posición de codo a 90 y las muñecas a 90, vamos a esperar un poquito más de 10 minutos hasta un minuto esa postura. Si el paciente empieza a sentir parestesias en las manos, este es indicativo a síndrome del túnel del carpo.
Entre más rápido se presenta la parestesia, mayor es la severidad. Otra prueba a evaluar es la prueba de Durkheim. Esta, a diferencia de la anterior, vamos a hacer una presión directamente con nuestros pulgares en el túnel del carpo. También se va a presentar parestesia a nivel de la palma de la mano en el territorio del nervio mediano y va a ser positivo e indicativo a un síndrome de túnel del carpo. Otra prueba que vamos a valorar, pero ya para el nervio cubital, va a ser la prueba de Foreman. Aquí vamos a tomar un abatelengua y vamos a hacer que el paciente lo tome con el pulgar junto con el dedo índice, haciendo una pinza, término lateral. Si el paciente no logra mantener la presión para que nosotros al tratar de retirar el abatelengua logramos retirárselo, va a ser indicativo que hay una debilidad muscular que nos sugiere una lesión del nervio cubital. Otra prueba va a ser la prueba de Ochsner. Vamos a pedir que el paciente entrelace sus dedos como haciendo un solo puño con ambas manos, y si el dedo índice y medial se mantienen en extensión, va a ser indicativo a una lesión del nervio mediano. Otra va a ser la prueba de los músculos intrínsecos del nervio también cubital. Con una página un poquito gruesa, vamos a colocarle en medio de los dedos y vamos a decirle al paciente que con sus dedos la presione. Si el paciente no logra mantener la presión para que nosotros nos retiremos la hoja de papel, va a ser indicativo a una debilidad de los músculos intrínsecos de la mano, que nos va a señalar que hay una probable lesión del nervio cubital. Bueno, esta ha sido toda la clase. Espero sus comentarios y preguntas. Hasta luego.